Baltasar Garzón representa sin duda el momento más optimista de nuestra justicia. La ley casi siempre está en manos del poder de los privilegiados, pero a veces se consiguen conquistas, se consigue avanzar, se consigue democratizar la sociedad. Y el momento más avanzado en nuestra historia contemporánea por lo que se refiere a la justicia lo representa Baltasar Garzón. No había una conciencia de que el juez tenía que estar en el pueblo, que era parte del pueblo. Siempre se nos decía que no nos teníamos que relacionar con la gente del pueblo, porque perdíamos la imparcialidad. Íbamos a ser injustos. Y en esa afirmación había una trampa, evidentemente. La trampa era que esa imparcialidad, esa independencia no se perdía si te relacionabas con quien debías. Ese era el juego. El juego es estar en la élite, en lo que se llamaban las fuerzas vivas. Mi promoción, entramos en final del año 80, primera promoción de la Constitución. Yo prometí la Constitución. Mis colegas anteriores, todos juraron los principios fundamentales del movimiento nacional. Yo estoy esperando que alguna vez alguien se plantee, tantos años después, que a lo mejor podía ser un acto simbólico importante, que los jueces y fiscales que no juraron la Constitución, pues ya sé que la aplican, pero que la juraran, ¿no? O que la prometieran. Digo esto no porque sea ilegal la actividad, sino porque no se sintió la necesidad de renovar ante un periodo democrático lo que debía ser una justicia democrática. La Corte Suprema de Chile y la Asociación Nacional de Magistrados pidieron perdón a los ciudadanos chilenos y a las víctimas del dictador Pinochet por no haber hecho todo lo que debían desde la justicia para combatir la dictadura y los crímenes de lesa humanidad que se cometieron. Aquí, en España, eso no se ha producido. Y yo creo que es que esa sensación de impunidad que llevamos o que traemos arrastrada desde la dictadura para esos hechos tan importantes y tan graves, de alguna manera yo creo que nos transversaliza a todos, a todas, en una conciencia de la impunidad que nos ha llevado durante décadas hasta donde estamos. Creo que hace muy difícil la independencia del Poder Judicial a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, si alguien se atreve a investigar terrorismo de Estado que se ha desarrollado durante un determinado gobierno y al mismo tiempo se atreve a investigar la trama Gürtel de financiación ilegal y de robo ilegal de otro partido, si no se pone ni en un bando ni en el otro, la verdad es que su carrera judicial, tal y como está la situación de la democracia en España, corre bastante peligro, ¿no? En España, yo he defendido siempre, en la España democrática, he defendido la independencia del Poder Judicial. Y es curioso porque muchas encuestas la credibilidad de la justicia está bajo cero, está en el último, en el penúltimo lugar, y sin embargo cuando preguntan si los jueces son independientes, hay un gran porcentaje que dice sí, son independientes. Ahora se cuestiona un poco más. Tú sabes que hay dos tipos de jueces. Para mí, los jueces activos y los jueces pancistas, que son pasivos. El juez pancista es el que se queda en el sillón, espera que le vengan las cosas y mientras tanto le crece la barriga.
pues tiene una serie de horarios que están muy determinados. Hay un horario fijo para el café, hay otro horario para la cerveza y algún otro horario para hacer otras cosas, ¿no? Y hay jueces y fiscales que se comprometen proactivamente y que van al encuentro del delito, de la investigación, y no esperan a que se manifieste. Que tú te puedas enfrentar a un hecho complicado que afecte indirectamente a un partido político o a determinados políticos o a determinados empresarios o grandes estructuras, no significa más que estás cumpliendo con tu trabajo y que tienes que tener muy claro que estás prestando un servicio público. Tú no puedes hacer frente al crimen organizado desde la justicia si te quedas a la espera de que las organizaciones criminales te faciliten el trabajo. No, eso no se va a producir nunca. Por tanto, es un error de concepto y de inicio. Pero el juez tiene que querer ser independiente, tiene que demostrarlo. Cuando se dicen, a mí me decían, habrá sufrido usted muchísimas presiones. Sí, ¿y qué? Es lo normal. Si estás tocando las narices a la gente, pues, y si te pueden joder, te joden. Eso es claro, ¿no? Lo que ocurre es que tienes que tener muy claro que si estás investigando esos hechos delictivos, tienes que protegerte y no ceder. Y ahí es donde el Consejo General del Poder Judicial tiene una labor fundamental y que no la ha ejercido casi nunca, que es la de defender no la corporación, no el corporativismo de los jueces, sino la independencia de los jueces. A veces de los propios organismos judiciales. Son más peligrosos a veces el corporativismo judicial que las presiones que te puedan venir de dentro. Es decir, faltan estructuras de participación activa por parte de los ciudadanos. Si estás luchando contra la corrupción no es una entelequia. Además, no es ni siquiera una cuestión técnica en la que los jueces y los fiscales tengan que trabajar. Por supuesto que tienen que trabajar. Pero también los ciudadanos y las ciudadanas tienen que participar y hay que generar estructuras a través de las cuales los consejos de participación ciudadana se hagan parte, exijan cuentas. Se me dicen, eso es un desastre, eso es imposible. No, mentira, se puede hacer perfectamente. Lo que ocurre es que es meter la bicha en la casa, claro. Porque si te entran, ya no te puedes repartir a oscuras, tienes que abrir las puertas. Mire, transparencia. Yo quiero ver lo que está ocurriendo ahí. ¿Y cómo? A través de estructuras de participación. No me mantenga usted 4 años en la inopia. No me salga en un debate de televisión leyendo los papeles. Convénzame con argumentos. No me salga en televisión diciendo que por ser mujer usted no está a la altura de las circunstancias para debatir con alguien más inteligente como yo, que soy hombre. Hombre, yo siempre he defendido la elección parlamentaria de los vocales del Consejo. Y cuando dicen, como tú has dicho hace un momento, cada uno elige a los suyos, puede que sea así, puede que no sean los mejores, pero la responsabilidad no es solo de los parlamentarios, la responsabilidad es de aquellos y aquellas que son elegidos y a partir del momento en que son elegidos siguen unas directrices que no son legales, que no deben existir y que además van en contra de la propia independencia que debes manifestar a la hora de dirigir el gobierno de los jueces. Por tanto, cuando menos la responsabilidad es compartida. Es decir, el corporativismo judicial es el peor cáncer de una democracia. Protegerse, autoprotegerse y evitar que nadie penetre, porque al fin y al cabo tú eres el que dictas y administras justicia, es muy peligroso. Por tanto, yo lo que quiero es que haya participación plural en el gobierno de los jueces y que los jueces rindamos cuentas y que los jueces sean evaluados y que los jueces cumplan como tienen que cumplir. Aquí no es que la organización terrorista ETA
pues haya decidido abandonar las armas definitivamente porque no le encuentra sentido a la lucha armada. Los demás no se lo encontrábamos nunca. Ellos han tardado 40 años en darse cuenta, pero yo creo que ha sido el esfuerzo de las víctimas, el esfuerzo de toda la sociedad, el esfuerzo común de hacer las cosas dentro de la legalidad y reconocer cuando no se hicieron que se tenían que realizar y sancionarlas, lo que al final nos ha llevado a un punto en el que prácticamente sin modificar leyes, ni siquiera cuando ocurrieron los atentados del 11 de marzo de 2004, hacer una labor eficaz frente al terrorismo. Pero lo que ya me preocupa más es ese conjunto de elementos que a veces desde algunos medios de comunicación, desde algunos centros o partidos políticos, se hace para utilizar y aprovecharse de esas situaciones. Un aprovechamiento político grosero, utilizando políticamente a las víctimas, seleccionando cuáles son víctimas adecuadas y cuáles son víctimas repudiadas. Y ves cómo hay ataques contra víctimas durante años que no merecen la mínima atención. Yo estoy pensando, por ejemplo, ahora en Pilar Manjón. Su hijo murió en los atentados del 11 de marzo. Lo que se ha podido decir por algunos sujetos en medios de comunicación, en redes sociales, contra esa mujer o contra otros, y sin embargo nadie se ha preocupado de decir que hay que modificar las leyes para proteger esas víctimas. Y sin embargo, luego otros dicen que sí. Es decir, es muy peligroso la utilización de las víctimas para justificar intenciones o deseos políticos. Vivimos en un país que para mí es un gran país, que tiene sus contradicciones. Lo que ocurre es que algunos líderes o responsables políticos pues no están para nada a la altura y determinados sectores sociales tampoco. Y digo que no están a la altura cuando 75 años después de la Guerra Civil todavía siguen cuestionando la existencia de víctimas franquistas. Cuando hay más de 150.000 personas desaparecidas que siguen sus víctimas, sus deudos, la sociedad en general buscando fórmulas para saber dónde están, que se siga negando esa posibilidad. Resulta que para lo único que no hay es para dignificarnos, no a las víctimas que nunca han perdido su dignidad, sino para dignificarnos nosotros por no haber hecho nada. La gran diferencia que hay entre esos países y España, por ejemplo, es que ese centro de la Escuela Mecánica de la Armada hoy día es el centro más importante de la memoria, donde están los organismos de derechos humanos, donde colegios completos van y observan, y ven y se les cuenta lo que ocurrió. ¿Cuándo se ha hecho eso aquí con la dictadura franquista? ¿Cuándo, si la única asignatura que podía haber para educar en derechos humanos, para educar a los ciudadanos, se elimina y se cambia por la religión? Es decir, es un mundo al revés. La verdad es que uno se desanima cuando se ve que no se consigue ni que el Parlamento haga una declaración unánime contra el franquismo y contra la dictadura después de tantos años, ¿no? O que haya cosas que se planteen como otra locura de Garzón. Pero la defensa de las víctimas para mí ha sido una prioridad y lo sigue siendo. He dicho más de una vez que los juicios a los que me he visto sometido, yo tengo mi criterio, tú lo conoces bien, por supuesto no estoy de acuerdo ni siquiera con el hecho en sí mismo de los juicios, aunque no opté por la ruptura, es decir, opté por el respeto al sistema judicial, procurar defenderme, llevar mi verdad, aunque me sirvió de poco, pero de todas formas colaboré activamente en ese caso, pero volvería a hacer lo mismo muchas veces más.
Dijeron que yo no me había arrepentido, y que seguía criticando la sentencia. Claro, y la voy a seguir criticando y peleándolo. No sé si lo que quieren es que me hinque de rodillas. Y hay, desgraciadamente, muchos responsables políticos y juristas incluso que no entienden cuál es el efecto reparador de la justicia en una víctima, en general, pero también en víctimas de grandes crímenes. Y es que cuando se dice por el ministro de Justicia que, total, solamente un caso, el de Scilingo, y además, por una equivocación, es el único que ha tenido final en una sentencia, demuestra no tener mucha idea de lo que es el principio de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, porque es claro que nunca han estado cuando una víctima ha comparecido ante un juez para ser escuchada, ser oída, para pedir justicia y recibirla. La solución, cuando se trata de la aplicación de las leyes penales, no está solo en aumentar las penas. Las penas tienen que ser proporcionadas y proporcionales a la gravedad y a las circunstancias del hecho que se comete. Por tanto, el legislativo es el que define cuál es esa proporción. En Julian Assange y en Wikileaks lo que se está haciendo por parte de Estados Unidos es ejemplificar la propia frustración de un sistema en el que la utilización de mecanismos diplomáticos se salió fuera de la ley y demostró la ineficacia del propio sistema. Es decir, el Partido Popular no llevaba en su programa electoral una reforma de la jurisdicción universal. Y no ha habido una causa que no haya sido la imposición de China para modificar esa ley. Y el resultado es una desprotección de todos y todas nosotros y nosotras como ciudadanos y como víctimas universales de esos crímenes, porque todos somos víctimas. Y ahí no había ningún mandato legislativo. Yo oía a un ministro decir, en nombre del pueblo español, el órgano de expresión popular ha tomado la decisión. No, tú no eres en ese momento representante del pueblo español. Tú no has consultado con el pueblo español nada, esa decisión que afecta en forma total y absoluta a mis derechos como ciudadano.